Tenemos desde hace años una convicción sobre cómo hacer psicoterapia, sobre cómo brindar servicios en salud mental, sobre cómo desarrollar prácticas basadas en evidencia y tratar de enseñar estas prácticas. Desde hace decenas de años tenemos centenares de miles de historias clínicas registradas. En cada una de ellas tratamos de registrar qué problemas traen a la gente a consulta y qué hacen los diferentes terapeutas para poder paliar, mejorar, ayudar a sus consultantes. Esos terapeutas provienen en principio de distintas orientaciones. Al mismo tiempo hemos aprendido a desarrollar entre todos un lenguaje en común, una forma de entendernos entre todos y de ir hacia objetivos comunes. Esa forma nos ha enseñado a pensar en estrategias. En ese sentido, hemos usado desde el principio la terapia estratégica como una herramienta, pero hemos aprendido también a pensar estratégicamente el conjunto de los procedimientos que se desarrollan para ayudar a las personas. Dada esa experiencia, dada nuestra experiencia con distintos modelos, hemos pensado que es posible pensar terapia estratégica como un eventual metamodelo en el cual integrar tanto tratamientos como ideas sobre cómo capacitar a los profesionales. Tendríamos que empezar, en principio, por volver a alguna clase de definición de psicoterapia que sea útil para lo que estamos tratando hoy. Tomamos alguna no porque tenga un valor superior, sino porque nos permite justamente desarrollar algunos de los conceptos. En esta que tomamos, psicoterapia es un proceso interpersonal por el cual un operador socialmente habilitado pretende cambiar conductas, emociones, pensamientos o actitudes de un consultante que requiere su ayuda para ello, utilizando herramientas psicológicas. ¿Qué quiere decir eso? Es un proceso interpersonal, obvio, ¿sí? Un operador socialmente habilitado, eso es alguien con un título habilitante, ¿sí?, que pretende cambiar conductas, emociones, pensamientos de un consultante que requiere su ayuda para eso. O sea, es a pedido de alguien utilizando herramientas psicológicas. Algo que nosotros siempre hemos enfatizado es que es un proceso por el cual alguien, digamos yo, pretende cambiar algo en otro que le está pidiendo ayuda para eso. En ese proceso hay que identificar los problemas solubles, fijar una meta, diseñar intervenciones para alcanzarlas, examinar las respuestas que recibe para corregir su enfoque y evaluar un resultado para ver si ha sido eficaz. Esa es la definición que Haley dio hace muchos años de terapia estratégica. Repito, aquella en la que el terapeuta tiene que identificar problemas solubles, fijar metas, diseñar intervenciones, examinar qué respuestas hay a esas intervenciones y evaluar un resultado para ver si ha sido eficaz. En ese punto nos centraremos hoy desde distintas perspectivas. Empecemos por la idea misma de estrategia. A veces las definiciones ayudan. Si pensamos, por ejemplo, en un par de definiciones que nos da la Real Academia Española. Hay una primera en la que se refiere a estrategia como arte. Y en ese caso dice, en arte, estrategia es traza para dirigir un asunto. Una pauta, un patrón para dirigir un asunto. En matemáticas se define como un proceso regulable, el conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. Nosotros no podríamos decir un conjunto de reglas que aseguran, pero un conjunto de reglas que propician, eventualmente. Volvamos al mismo concepto, ¿sí? Una traza, una forma que organiza en arte. Un conjunto de reglas
que permite por lo menos ir hacia la respuesta óptima en un momento dado. ¿Se aplica esto a toda forma de psicoterapia? La respuesta es no. En un libro que se ha vuelto un clásico, Pinsoff habla de dos formas de concebir la psicoterapia. No de dos modelos de terapia, sino de dos formas de concebir la terapia. En una de esas formas, la terapia está centrada en problemas. En la otra, está centrada en los valores. ¿A qué se refiere cuando habla de problemas y cuando habla de valores? En cualquier forma de terapia centrada en problemas, el terapeuta se pregunta, ¿y qué trajo al consultante o a los consultantes aquí? ¿Qué problema o asunto quiere resolver? Cualquier terapia o conjunto de terapias o integración de psicoterapias que ayude hacia metas específicas relacionadas con el problema que trajo a la gente a consulta es en principio una terapia centrada en problemas. Modelos de esto hay muchos, el estratégico, el conductual, el funcional. Distintas formas de psicoterapia pueden ser formas de psicoterapia orientadas a problemas. Para distinguirlas de otro grupo, la psicoterapia centrada en los valores, que apunta a un estado ideal. Por ejemplo, una psicoterapia rogeriana, humanística, una psicoterapia psicoanalítica clásica, una terapia familiar con el modelo Bowen, apunta más bien hacia un desarrollo de la persona y en ese sentido apunta a valores basada en un procedimiento. Ese procedimiento asegura un proceso. En psicoanálisis hay un procedimiento que lleva a un proceso. Estoy hablando de psicoanálisis clásico. En terapia rogeriana hay una forma que no apunta a un objetivo particular, sino a una meta general. Entonces, si excluimos las terapias centradas en los valores y nos centramos, por así decir, en las psicoterapias basadas en problemas, volvemos a la idea de pensamiento estratégico, porque cualquier terapia orientada a resolver problemas significa un ir hacia, y en el medio, ¿cómo? ¿Qué implica pensamiento estratégico? Estrategia trata inevitablemente de la relación entre medios y fines. Es difícil imaginar un fin, hacia qué ir, si no se conocen los medios para eso. Y a la inversa, ¿cómo elegir qué medios si uno no tiene claro hacia qué fin ir? Se nos clarifican los fines cuando entendemos de medios, podemos elegir los medios si tenemos claros los fines. En psicoterapia, ¿qué es un fin? Tratemos de ir a algo muy general primero. Psicoterapia, en general, va hacia una finalidad de, entre comillas, cura, mejoría de alguna clase. Cura o mejoría de alguna clase para la cual existe un procedimiento, un remedio, un tratamiento, un camino para llegar allí. ¿Qué es un modelo en psicoterapia? Es una descripción de fines y de herramientas para llegar. En ese sentido, cualquier forma de psicoterapia, por lo menos de psicoterapia en algún sentido orientada hacia la resolución de problemas, implica eso, implica descripciones de fines y herramientas o procesos para alcanzarlo. Pongamos por un instante, digamos, de nuevo, uso comillas porque lo importante aquí no es la precisión diagnóstica, sino la representación en nuestras mentes. Supongamos a alguien deprimido. Es posible indagar sus pensamientos automáticos, ayudar a la persona a detectarlos, ayudarlo a cuestionar la validez de esos pensamientos automáticos. Si el paciente aprende a hacer eso,
quizá aprenda a desactivar esos pensamientos y eso le facilite de algún modo la posibilidad de estar menos deprimido y tendrá una herramienta, eventualmente, para no volver a caer en lo mismo. Pero supongamos la misma depresión, ese mismo paciente visto en contexto con su esposa, angustiada por las manifestaciones de decaimiento de él, por la sensación de desinterés, eventualmente de ruina, y trata todo el tiempo de decirle que debería estar más optimista, y en eso hay una exhortación a algo y quizá también al mismo tiempo una crítica por estar como está. Y un terapeuta desde una perspectiva sistémica se imaginaría alguna clase de trabajo con la mujer para que deje de hacer lo que está haciendo y de esa manera facilite que el paciente pueda encontrar un camino diferente al que venía tomando. En ambos casos, quizá la primera manifestación es parecida. La descripción de lo que ocurre y la descripción de los medios o remedios es completamente diferente. Según el medio que elijas, hay una descripción del fin, o por lo menos del fin intermedio. Esa es la relación entre distintos modelos y la relación que los distintos modelos establecen entre medio y fin. La definición de un fin permite imaginar herramientas. Y al revés, las herramientas que imaginas te permiten ir hacia fines. Frecuentemente en nuestra profesión, en distintos momentos, se pueden escuchar a colegas proponiendo un remedio que es imposible, en cuyo caso, ¿sí?, no se están imaginando qué fin alcanzar. Examinar críticamente una y otra vez la relación entre medio que uno propone y fin al que se quiere llegar es un trabajo que ayuda mucho más a los consultantes y ayuda a desarrollar una forma particular de pensamiento. De nuevo, conocer herramientas permite definir fines. ¿Qué son herramientas en psicoterapia? Técnicas específicas o secuencias específicas de tratamiento que los distintos modelos proporcionan. Un clavo, ¿sí?, solo se usa con un martillo o con algo que haga las veces de martillo. Si la única herramienta que uno conoce es un martillo, se dijo siempre, el mundo tiene forma de clavo. Si uno imagina o conoce más herramientas, es más probable imaginar qué otras cosas se pueden hacer. Si además de un martillo tenemos una pinza, el mundo tiene otra forma además de la forma de clavo. Puede tener otras formas. Más herramientas nos permiten imaginar otros fines. Esto, ustedes se pueden preguntar, ¿cómo se aplica en el campo de la psicoterapia? Cada modelo presenta herramientas y eventualmente secuencias de herramientas. Al mismo tiempo, es posible pensar esas herramientas en otro proceso, usarlas en una secuencia distinta, bajo un lente distinto. Supongamos por un momento que bajo ciertas circunstancias pensamos en utilizar la pregunta del milagro o equivalente correspondiente a terapias centradas en la solución. Podemos hacerlo desde la óptica propia del enfoque centrado en la solución o podemos imaginarlo como una categoría particular en la cual, centrados en la idea de resolución de problemas, para cierta población específica, pensamos que es preferible preguntarles por cómo se imaginan ellos un estado mejor que indagar en la secuencia de problemas y qué problema pueden elegir. Es una relación entre los modelos de psicoterapia y procedimientos específicos que se puede explorar en distintas direcciones. Nuevamente, si además de martillo, de pinzas,
de Sierra y de Lima tenemos algunas ideas de cómo se pueden combinar esas herramientas, podemos imaginarnos también otras cosas a lograr. Hay otro aspecto que es muy importante. Una vez que uno conoce un martillo, sabe para qué sirve un martillo. Entre eso y adquirir destreza en el uso del martillo hay una diferencia. Hay una primera representación de para qué sirve un martillo y hay una segunda cuestión que el uso frecuente del martillo te permite desarrollar de otra manera. Un carpintero experto, y no quiero comparar la psicoterapia con la traumatología, probablemente tiene una cantidad de herramientas para moldear las piezas. Cuanto más las use, más se va a imaginar de qué otras maneras usarlas. Pero son dominios de competencia distinta. Vayamos por un momento a la idea del deporte. Una cosa es aprender a tirar al aro, ¿sí? Otra cosa es aprender a tirar al aro en básquetbol mientras un rival te complica la vida. Otra cosa es la secuencia a través del cual picás de ciertas maneras. Y otra cuestión es cómo imaginarte la cancha y qué estrategia utilizar. Unas cosas derivan de otras. Una mayor pericia técnica te permite otras miradas estratégicas, pero la mayor pericia técnica no te asegura la mirada estratégica. El entrenamiento en una mirada estratégica favorece también la elección de mejorar en ciertas técnicas particulares, de la misma manera que el mejoramiento en ciertas técnicas particulares, si existe un esquema de pensamiento estratégico, permite asomar a un uso estratégico de esa habilidad. Otro terreno es, ¿y el partido dónde se juega? ¿En qué cancha específica se juega? Supongamos que una cancha tiene que ver con un campo de dominio particular. Llámese los conflictos que las parejas pueden tener. Hasta podríamos decir, hay canchas particulares de los conflictos que las parejas pueden tener en edades particulares. Llámese, ¿quiénes pueden suicidarse o verse tentados de suicidarse? ¿Sí? No es una población infinita. Un experto en suicidología termina desarrollando un conocimiento particular de qué clase de pacientes pueden asomarse a la idea, qué clase de pacientes pueden intentar algo en esa dirección, qué clase de interacciones típicas establecen los familiares con ese tipo de pacientes. Supongamos problemas de conducta en niños. También hay una gama no infinita de problemas de conducta, hay una gama no infinita de reacciones típicas a esos problemas de conducta. Pero no es lo mismo tener un pensamiento estratégico general o tener un conocimiento general de un modelo psicoterapéutico que tener un conocimiento particular de un dominio de problemas o de patologías o como quieran ustedes llamarlo. Entonces, está el entrenamiento por un lado en pensamiento estratégico general y está el conocimiento particular de canchas específicas. Es por eso que por un lado nosotros tratamos de ofrecer entrenamiento en modelos generales de resolución de problemas, pero también modos de conocer canchas específicas. Llámese parejas, como dije antes, o suicidología, o terapias con ciertas problemáticas de niños. El concepto central que yo trato de definir aquí es que concurren dos cosas. El entrenamiento general en pensar en la relación medios-fines, que es el tema de estrategia, y el conocimiento de que la estrategia no puede desarrollarse sin un conocimiento particular de este campo específico de acción. Tienen que concurrir las dos. El conocimiento de la cancha y el conocimiento del pensamiento. Como dije antes, ejemplos de canchas específicas, ¿no?
Otro ejemplo son las problemáticas borderline, ¿sí? La gente que atiende ese tipo de consultas termina con un conocimiento específico no solo de síntomas, sino de conductas típicas, de reacciones típicas, un conocimiento más íntimo de las emociones de esas personas, de las cosas que pueden pensar. Eso informa las acciones a desarrollar. Pero, vuelvo a insistir, un conocimiento detallado de eso no asegura un uso estratégico de ese conocimiento. Es una condición, pero no es suficiente. Si uno quiere desarrollar el pensamiento estratégico, tiene que pensar una y otra vez qué es lo que se puede lograr, qué es lo que conviene, no en un sentido de conveniencia, sino qué es posible, ¿sí? ¿Con quién? ¿En qué situación? ¿Y cómo? Y una y otra vez, cada vez que uno se pregunta, ¿qué se puede lograr? No qué puedo usar. ¿Qué puedo usar? Ayuda a qué se puede lograr. Si mi respuesta automática es qué puedo usar, no estoy pensando estratégicamente. Puedo pensar qué puedo usar para proyectarme y volver a hacia dónde voy. Aprender nuevas herramientas ayuda eventualmente a desarrollar nuevas posibilidades estratégicas y ampliar el repertorio. Al mismo tiempo, un ejercicio permanente es esta herramienta, ¿en qué otro caso, en qué otro tipo de problemática, este concepto, dónde más lo puedo usar en forma pura o modificada? ¿Cómo generalizo? ¿Cómo singularizo? Otra forma de trabajar, si uno le cuenta a un colega qué quiere lograr en el caso, si uno practica qué quiere lograr, tropieza con una dificultad importante. Esa dificultad está al comienzo y al final del ejercicio de pensar hacia, pensar a qué fin, pensar por qué medio. Al mismo tiempo, cuando uno está con el consultante delante, no está para pensar en eso. Un amigo mío me decía el otro día que en tenis, y probablemente eso sea cierto para una variedad de deportes, no soy experto en ellos, pero el ejemplo me gustó. En el momento en el que el tenista devuelve, no está mirando la cancha, está concentrado absolutamente en la pelota. Mira la pelota, ninguna otra cosa. En el momento en el que uno está ante el consultante, ¿sí?, tiene que tener una cantidad de respuestas prácticamente reflejas. La posesión de esas respuestas reflejas le permite, es la precondición para el juego estratégico. ¿Cómo se llega a hacer eso? Es práctica, y práctica, y práctica. Práctica de reformulación, práctica del arte de preguntar, práctica de cómo dar tareas, práctica de cómo leer en lo que la persona dice una posibilidad. Cada palabra, cada actitud, cada gesto es un dato y una posibilidad. Es entender cómo esa posibilidad se juega en automático y mirar más allá. ¿Sí? Es lo de aquí y mirar más allá. Una cosa se beneficia con la otra. Es un interjuego permanente. Quisiera relatar un ejemplo de un terapeuta que conocí hace muchos años, que a mí por lo menos me hizo mucho sentido. No es un ejemplo de estrategia, es un ejemplo del tipo de pensamiento que ayuda a eventualmente formarse en la idea de estrategia como un ir hacia. El ejemplo
es de Neil Schiff, un terapeuta estratégico de la Escuela de Washington, que tuvimos la oportunidad de observar hace muchos años aquí en Buenos Aires. Y él contaba acerca de una pareja que vio en un cierto momento. Y esa pareja traía una serie de problemas, pero eran problemas difusos. Y la pareja no terminaba de ponerse de acuerdo. Había una cierta vaguedad en el modo en que hablaban. Y Neil Schiff los hipnotizó. Y los hizo sentir dónde estaban hoy, y los hizo conectarse con el correr de los días, con el correr de las estaciones, con el correr de los meses, con el día en que iban a estar con él en la última sesión de terapia. Y ahora que están en la última sesión de terapia, ellos le cuentan a él qué cambios tuvieron en este tiempo, qué fueron trayendo a terapia, qué les dijo el terapeuta que los podía ayudar. Y entonces los despierta. Si el terapeuta puede soñar eso en cada caso, conociendo los instrumentos, asomándose a futuro, recolectando las opiniones de colegas, teniendo una traza, un esquema en el que la mirada de los otros te ayuda, llega a la estación siguiente. Esa es la idea. En definitiva, la psicoterapia estratégica es un modelo particular de terapia, pero pensar estratégicamente es adquirir el hábito de un orden mental. Ese orden mental ayuda tanto a practicar terapia como a aprender terapia. Espero que en esta charla haya podido invitarlos de algún modo a que desarrollen el interés por ese orden. Estamos aprendiendo. Gracias.